Padre eterno, príncipe de paz, hoy yo te ruego en el nombre de Cristo, usa mis bocas, Señor, para predicar tu buena palabra, la cual traiga, Señor, fruto. Tu palabra dice que desde que nosotros empezamos a escuchar palabra hasta este día, permanece dando fruto. Y hoy te pido, Padre, por favor, háblanos, ministranos, enséñanos, guíanos. Por favor, haz la obra en medio nuestro. Hoy te ruego, abre los oídos de mis hermanos para que cada uno reciba la palabra conforme a su propia necesidad. En el nombre de Jesús, Señor amado. Y el pueblo del Señor dice, amén. Vamos a darle palmas al Rey. Aleluya. Bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de la parábola de los dos hijos. Ya vamos en la parábola número 16. Seguro usted pensaba que solo había dos. Yo sí, no es cierto. El punto es ser edificado. ¿Alguien ha sido edificado con estas parábolas? Mi amado, hoy el Señor nos va a volver a poner en nuestro lugar. Así que si alguien se está durmiendo, yo le doy autorización del de al lado de que le haga así. ¿Ok? Así que despertemos. Vamos a la escritura, que el Señor nos ayude. Vamos al libro de Mateo, capítulo 21, verso 28. Vamos a leer la parábola y vamos a desglosarla. Mateo 21, 28 dice: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pregunta, mi amado, ¿qué sientes cuando a tu hijo le dices, saca la basura? Y te dice, no quiero. ¿No te dan ganas como que se le revelen tus nudillos en su cachete así? ¿No le ha pasado a usted? Mira lo que dice la palabra, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. ¿Y qué dice? Y no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, uno contesta. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a nosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después para haber creído. Mi amado, quiero retomar algunos puntos de las parábolas anteriores que encajan asombrosamente en esta parábola de los dos hijos. Hay personas en la iglesia, porque recuerda que las parábolas son específicamente para dos tipos de personas, para los servidores y para los discípulos. Diga conmigo, servidores, discípulos. Y observa, hay servidores y hay discípulos dentro de la casa del Señor que le dicen al Padre, Señor, Señor, y no hacen lo que el Padre quiere. El segundo punto, hay quienes prometen y no hacen lo que prometen. Por ejemplo, yo prometo amarte, Señor, yo prometo temerte, yo prometo honrarte con todo, y no lo hacen. Recordemos algo que hemos conversado en varias ocasiones. Lo más barato que podemos hacer es hablar. Porque podemos prometer muchas cosas, pero estamos limitados cuando no las ejecutamos. También en tercer término, hay quienes construyen su vida, y lo peor de esto, construyen la vida de sus hijos sin cimientos. Padre, madre de familia, si no estás en Cristo, no tienes cimientos,
pero lo que más amas también está a punto de caer. Necesitamos construir sobre la roca. ¿Te acuerdas que hemos conversado? Cuando Jesús acababa de hacer su entrada triunfal, es decir, lo que nosotros conocemos como Domingo de Ramos, recuerdas que Él va entrando en un burrito y la gente empieza a dar gritos de júbilo y a declarar: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Alguien se acuerda de eso? Impresionante. Pero eso encendió la mecha de los fariseos, de los saduceos y de todos esos feos para tener gran envidia, para comenzar a odiar, a aborrecer profundamente el ministerio de Jesús. Y si a esto le agregamos, mi amado, mi amada, de que enseguidita de la entrada triunfal, al día siguiente Jesús entra al templo y derriba las mesas, las avienta y agarra un chicote y empieza a dar de chicotazos. Y Él declara: la casa de mi Padre es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué habrán sentido todos esos comerciantes, todos esos fariseos, después de estar enchilados de ver la entrada triunfal y ahora que los corra del templo porque no quería comerciantes dentro de la casa del Señor? Pero la palabra añade que todo ese grupo de gente comienzan a cuestionarse: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Te acuerdas? Ahora quiero que veas algo. Cada vez que Jesús abría su boca y declaraba cualquier palabra, yo encuentro que Él buscaba golpear la conciencia del oyente. ¿Con qué propósito? Para que discerniera, diga conmigo, discernir el espíritu que había en ellos, para que cuando ellos fueran enfrentados a la realidad espiritual, al enchamucamiento que tenían, se dieran cuenta que delante de ellos estaba el Hijo de Dios, para que ellos desearan la luz de Cristo, para que ellos comprendieran su condición vil y vinieran a arrepentimiento. Es decir, cada vez que Jesús enfrentó a los religiosos, los ponía contra la espada y la pared, porque todas sus respuestas giraban en torno a la envidia, giraban en torno a la carne, giraban en torno al propio yo, a su propio deseo. Y cuando nosotros hacemos eso, automáticamente caemos en condenación. ¿Alguna vez te has sentido condenado? No cuando te dicen: ay, condenadote, qué guapo te ves. No. Cuando te sientes condenado por ti mismo. Y es porque has respondido de una forma incorrecta al Señor. Y cuando alguien se siente condenado, es porque ha negado la autoridad de aquel que le dice: sigue este camino y no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Cada respuesta que hay en la escritura de los fariseos, yo la veo con un ánimo humano. Es decir, basada completamente en lo que él o ella buscaba, y automáticamente negaban la autoridad de Jesús. Acto seguido, mi amado, si lo ves desde el otro lado, cuando tú aceptas la autoridad de Cristo, cuando tú aceptas la palabra del Señor, automáticamente te alineas a estar fuera de la carne, a desacreditar la religiosidad y abrazar la naturaleza del Padre. Hace poco platicaba con la pastora Tere y me dijo: ¿sabe qué fue lo que me dijo el Señor? Porque mi plática habitual con ella, así como cuando usted se acerca conmigo, está esperando una palabra de Dios, ¿qué le ha dicho el Señor, pastor? ¿A poco no? No está esperando mis palabras, sino las palabras del Señor. Y yo le pregunté a ella: cuénteme, ¿qué le ha dicho el Señor? Y me dijo:
que para muchos Dios no es su prioridad. Que buscamos correr a otros lugares por ayuda en vez de correr al Señor. Y cuando yo escucho las palabras proféticas de la profeta Tere, yo no empiezo a discutir, ay, no, claro que no, yo lo tengo como prioridad, ay, usted es la pecadora. No, porque si ella teniendo más de 40 años de ministerio, me está diciendo que el Señor le dijo que Dios no es la prioridad para ella, ¿qué estoy esperando de mí? ¿O qué estás esperando de ti? ¿Qué tenemos que entender? Que tenemos que abrazar la palabra del Señor. ¿La entiendas o no la entiendas? ¿Comprendas cómo o no comprendas? Tenemos que abrazar la Escritura. Y en muchas partes de la palabra encuentro que para muchos hombres y mujeres de Dios, Cristo no era su prioridad. Tengo una pregunta, ¿es tu prioridad? Silencio en la casa del Señor. No sé si alegrarme o decir, ay, ay, ay. Estás contra la espada y la pared. Pues los religiosos, mis amados, daban siempre respuesta a Jesús diciendo, para mí es prioridad. Pero su palabrería solo cubría la apariencia para que todo el pueblo judío no descubriera sus mentiras. Y cuando Jesús descubre el corazón de ellos, es ahí donde ¡pum!, surge esta parábola de los dos hijos. ¿Con qué propósito? Esta parábola de los dos hijos nos hace discernir entre el carácter y la madurez de alguien que está en la casa del Señor, pero del que genuinamente está siguiendo a Dios, y del que solamente está simpatizando con Dios. Porque hay una gran diferencia entre la madurez espiritual de alguien que ama, honra y tiene un carácter firme de seguir a Cristo, y otro que solo cuando me conviene. Y quiero volver a leerte la parábola, porque es aquí donde empezamos a desmenuzar. Vamos otra vez a Mateo 21, 28 y dice, después de esta introducción quiero que la veas con otro enfoque. Un hombre tenía dos hijos. Diga conmigo, yo soy uno de esos dos hijos. Quiero que te identifiques. ¿Con cuál? No sé. Tú sabes. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Ve hoy a ser discipulado. Ve hoy a servirle al Padre. Ve hoy a servirle a tu pastor. Ve hoy a servirle a tus hermanos. No mañana, sino ¿cuándo? Hoy. Respondiendo le dijo, no quiero. Y agrega, después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Piensa por un momento, ¿cuál eres tú? Piensa un segundito. Y agrega la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Piénsalo tantito, el que dijo, no, no voy, y al final sí fue, o el que desde el principio dijo, sí, sí voy, y no fue. ¿Cuál hizo la voluntad? Reflexiona un segundito, ¿quién hizo la voluntad? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a nosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y quiero resaltar aquí
el carácter de estos dos varones. El primero pretende obedecer y no lo hace. Y estos representan a los sacerdotes, a los ancianos. Representan a aquellos que tenían la fama de ser siervos, que tenían la fama de ministrar la palabra, que tenían la fama de estar sujetos a la autoridad. Justo los que no hicieron la voluntad de Dios. Y el otro grupo representa a aquellos que en el inicio rechazan las órdenes del Padre, pero son enfrentados al Espíritu Santo, son redarguidos y al final cumplen el mandato. En ese grupo, la palabra nos describe que están las prostitutas. Y perdóname, pero en ese grupo también estoy yo. Y quizás también estás tú. Porque antes de llegar a Cristo, ¿cuántas veces le dijiste, no quiero? Hasta que fuiste enfrentado por la obra del Espíritu Santo y veniste a arrepentimiento. Quiero que observes ahora, la orden del Padre siempre va a ser, ve hoy a trabajar a la viña. Y es en la viña donde entonces se desarrolla el carácter y nos muestra la diferencia del carácter del oidor y del hacedor. ¿Eres un oidor o eres un hacedor? ¿Eres un simpatizante o eres un discípulo? Porque estamos hablando de los que están en la viña, no los que están fuera. Observa algo. Eres de los, como la suegra de Pedro, que eres sanado y te levantas a servir, o eres como las multitudes que solo iban por los panes y los peces. Ambos estaban dentro del grupo de Jesús. Y estas dos clases de personas, estas dos clases de caracteres son con los que batallamos diariamente. Te voy a volver a describir uno. A uno se le asigna una función, un servicio, se le da una semilla, pero en vez de llevar a florecer la semilla, la desparrama, no la trabaja. Y el Señor me dijo, ¿sabes por qué no trabajan mi semilla? Te voy a decir algo bien fuerte, porque si tú no has trabajado la semilla que se te ha dado, es quizás porque nunca has nacido de nuevo. ¿Vamos juntos? Es decir, todavía te seduce tu naturaleza pecaminosa, mucho más que el perfecto amor de Dios. Es decir, que la respuesta de alguien que no ha nacido de nuevo es, sí, sí quiero servir, pero ahorita no. Y cuando viene el Espíritu Santo y ¡pum!, te enfrenta, hace que te arrepientas y entonces eres reordenado. Y es ahí donde viene la convicción de pecado y eres transformado. Ese es un tipo de persona. Ahora vamos al otro, el que es el hipócrita, el cual de acuerdo a la palabra responde de forma cortés, sí voy a ir este día a la viña. Y tiene un amor aparente, me doy a entender con el amor aparente. Y dice, sí voy a ir, y al final del día no lo hace. Este es el que desparrama la gracia, el que desparrama el favor, el que desparrama todas las promesas de Dios. Por eso Jesús nos muestra que hay cierto grupo de personas dentro de la casa del Señor que se pelean buscando hacer la voluntad de Dios mientras que hacen la voluntad de su carne. No es fácil, porque es como si tuvieras dos perros de pelea dentro de ti. ¿A cuál alimentas? ¿Al perro que representa el espíritu o al perro que representa el alma? Porque de acuerdo a estos dos es el fruto que tú vas a dar. Amado, amada, muchas veces caemos
en la tentación, llamémosle así, de decirle al Señor, sí, sí puedo, sí, sí quiero. Nos comprometemos y al momento de no hacerlo, nos condenamos. Porque estás diciéndole, para Dios decirle, sí, sí voy, es una promesa. Sí, sí lo voy a ejecutar, es una promesa. Y cuando no la haces, delante del Señor hay condenación. Por eso la misma Escritura nos dice, cuando vayas delante del Señor, escucha más de lo que hables. Escucha más de lo que tú quieras prometer. Y te lo quiero aplicar un poquito más. No podemos decir, yo pertenezco a esta iglesia, o yo pertenezco a Cristo, o esa persona es mi pastor, si tu corazón está lejos. Si de repente simpatizas y todos te caen bien, y de repente dices, ay, no, agarro mis Barbies y me voy. Porque de que los hay, los hay. Y automáticamente estaremos cayendo en lo que dice el profeta Isaías. Mira lo que dice la Escritura, Isaías capítulo 4, verso 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos nuestro pan. Mírame tantito. A nosotras mismas nos vamos a discipular. Yo tengo mi propia doctrina, tengo mi propia enseñanza, tengo mi propia forma de pensar de tu palabra, Dios. No quiero tu realidad, no quiero tu doctrina, solo dame tu nombre. Y agrega, nos vestiremos de nuestras ropas. Es tan importante la cobertura, la protección, el no estar desnudos, pero estas mujeres a sí mismas dicen, no te necesito, Señor, solo quiero tu nombre, tu buena fama, pero yo me cubriré a mí misma. Y hablo en femenino porque representa a la iglesia de Jesucristo. Y agrega, solo permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio, quita nuestra vergüenza. Una persona que dice amar, servir y creer en Jesús y no se involucra con el corazón del Padre, es decir, no lo honra, no le teme, no lo adora, simplemente está cayendo en calidad de un hipócrita, en calidad de un hipócrita, en calidad de un fariseo, en calidad de aquellos que dice la palabra que serán vomitados. Por eso quiero que observemos esta parábola de los 2 hijos y nosotros no seamos desviados, sino que seamos calientes en el Señor. Recuerda algo, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré. Y quiero mostrarte algo en la Escritura que ha sido uno de mis versículos que han marcado mucho mi corazón. En Jeremías capítulo 23, te lo voy a mostrar de la versión Palabra de Dios para Todos, dice, esto dice el Señor, que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. En esta carrera en el Señor he encontrado servidores, pastores y aún discípulos que para sí mismos se jactan, yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, pero si lo ves con los lentes del Espíritu Santo, automáticamente vas a ver que ellos no están construyendo el reino de Dios, sino están construyendo su propio reinito.
Y la iglesia está enviada a ensanchar el reino de los cielos, no ensanchar lo que el pastor o lo que la pastora o lo que alguien desea, porque Dios nos libre a nosotros de tomar una pizca de la gloria del Rey. Por eso es necesario que nosotros nos jactemos, hagamos alarde de que conocemos al gran yo soy, no de otra cosa. Pregunta, ¿lo conoces? Yo todavía no. Él es infinito. Por eso necesitamos aprender a vivir de rodillas, para que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Volvamos un poco a la parábola. El primer hijo dice, no iré a servir, pero su genuino arrepentimiento le hizo alcanzar recompensa. Qué importante es arrepentirnos, mis amados. ¿Alguien ha metido la pata aquí? No, yo a las 4. Las 4. Necesitamos aprender a vivir en una cultura de arrepentimiento y perdón. No podemos desviarnos de ahí. A este primer hijo que dijo, no voy a ir. Ciertamente el padre reprobó su obediencia. Y esto representa todas las veces que nosotros nos autojustificamos. ¿Alguna vez te has autojustificado? ¿Algún lobo por ahí? ¿Y sabes por qué nos autojustificamos? Porque buscamos no ser reprendidos cuando quitamos a Dios del primer lugar. Y te voy a poner un ejemplo. Hay muchos que piensan que con avisar, le aviso al pastor que no voy a ir a la iglesia y ya, me libro del pecado. No. El que tú digas, voy a ser franco y voy a decir la realidad. Mira, quiero recordarte, usted no me sirve a mí. Usted le sirve al Señor. El Señor ha delegado una autoridad. Y yo me enchamuco cuando usted me dice, no voy a ir porque me duele el juanete. Pero bueno, el Señor ha cambiado mi corazón y le digo, oremos por su juanete, hermana Juanita. Pero ojo, mi amado, quizás para él o para ella es muy válido el argumento, mi amado, de delegar o quitar la responsabilidad del llamado a la viña del Señor. Y te lo voy a poner más fuerte. Es como aquel adúltero que confiesa su pecado a su esposo o esposa y piensa que por haber dicho, yo soy un adúltero, ya su pecado ya disminuyó el impacto. No. O como decir, ya mi pecado no es tan aborrecible porque ya lo sabe mi hijo, mi hija, mi esposo. Así que pues ya no hay problema, ya no me tengo que esconder. Pero ojo, cuando alguien es enfrentado al Espíritu Santo y se arrepiente, entonces hay un cambio genuino. Pero ¿sabes algo? Y te pregunto, ¿cuántas ocasiones escuchaste en la semana al Espíritu Santo? Silencio en la casa del Señor. ¿No será que hemos contristado su voz? ¿No será que nuestras acciones han apagado al Espíritu Santo? Cuando mayor tribulación hay, mi amado, te das cuenta que lo único que tienes es a Dios. Y si tú apagas la voz de Dios, ¿qué te queda? Nada. Asegúrese de estar ordenado con su Señor. Porque muchos, mis amados, quieren mezclar, amar y servir a Dios, pero también amar y servir a sus pasiones. Ordenémonos. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 13.
Eclesiastés 12:13. Ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro llamando la suma de toda la Biblia? De este libro, cuando todo ya está dicho, que lo mejor que un ser humano, ¿cuántos seres humanos hay aquí? O ya forman parte de los aliens. Espero que no, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor que un ser humano puede hacer? Es tener temor de Dios y obedecer. Nadie dijo nada. Sus mandatos. Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto. Y Él será quien juzgue. Cuando yo llegué a este punto del mensaje, el Señor me enfrentó a algo que te quiero enfrentar este día. ¿Sabes por qué a veces no avanzas y te sientes como un tractor con todas las llantas así? Y no avanzas y no avanzas y estás atascado. Por tres razones. La primera, tu alma mañosa abraza más las emociones que tu espíritu, el Espíritu de Dios. La segunda, hay un pecado o pecados no confesados. Y la tercera, la culpa. Eso te mantiene estancado. Y esas ataduras no permiten que obedezcas a tu Señor. Mira lo que dice el libro de Hebreos, mi amado. Hebreos 12:1. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Aquí nos está hablando de Hebreos 11, donde aparece el cuadro de honor de la fe. ¿Te acuerdas? Donde sale Sansón, donde sale Abel, donde sale tu pastor. No, ¿verdad? Yo no estaba ahí. Bueno, fuera, ¿verdad? Dice, donde hubieron muchísimas personas que demostraron su fe. Y agrega, corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Y aquí es el punto central. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Y quiero ir cerrando el mensaje. La parábola se centra en el llamado del Señor. Y te lo muestro, Mateo 21:28. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Es muy específico. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Te está diciendo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y el Señor me habló de 4 encomiendas que los hijos de Dios tenemos que hacer en su viña. La primera, tenemos que sensibilizarnos a la necesidad de los demás. ¿Estás conmigo? Mi amado, mi amada, la tarea del pastor es conocer el estado de las ovejas, pero hay muchos que no se acercan al pastor. Hay muchos que nada más desde lejos dicen, adiós pastor. Ni se me acerque pastor. Huele feo pastor. Huele oveja pastor. Huele a ganado pastor. Hágase para allá. Por eso quiero decirte, tenemos que ser sensibles a la necesidad, no ser indiferentes, mi amado, no ser insensibles, no ser ciegos. Por eso se abrió un granero. No todos me dicen, pastor, tengo necesidad, pero todos pueden disponer con cualquier deseo. Pero todos necesitamos, es una encomienda, conocer lo que pasa con el otro. Ahí en algo muy natural, pero también en las cuestiones espirituales. ¿Por qué cree que los sugieres dicen cuando le dan la bienvenida? Bueno, al que se deja, porque también sé que hay unos que entran, con permiso hermano, con permiso.
Llevo prisa, no me vayan a ganar el lugar, aunque hay 200. ¿Por qué cree que le he dicho a los sugieres, den la bienvenida y den una palabra? Porque esa palabra quizás cuando tú la escuches es lo que más necesitas. Más allá de una predicación, más allá de un tiempo de alabanza, esa palabra tan sencilla que te digan, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y en la casa de Jehová permanecerás eternamente. Tú llegaste con la capa caída, pero cuando lo oíste del ujier dijiste, el Señor me habló. Mi amado, todo lo que se hace aquí es por un propósito, no porque, ay, el pastor ahora tiene otra idea. Ay, mira, que pongan, no. Seamos sensibles a que cada persona esté en riesgo o de tropezar o de irse al infierno sin Cristo. Por eso observa lo que dice Lucas capítulo 10, verso 2. La mies, la verdad, es mucha, mas los obreros, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Usted, mi amado, es luz, es sal. ¿Está brillando? ¿Está brillando en la oscuridad? ¿O la oscuridad ya lo absorbió? Mi amado, quiero incomodarte. Cada vez que usted entre a un lugar donde están hablando majaderías o palabrotas o hablando en doble sentido, la gente se tiene que callar a causa de usted. Porque el Cristo que está en usted tiene que cambiar la atmósfera. Y si ellos no se callan, es quizás porque usted ya fue partícipe de sus peladeces. Tiene que cambiar la atmósfera, solo su presencia. Hay gente que ni me conoce y solo llego yo así a una taquería, que ya sabes que no falta el guapo de la taquería, ¿verdad? Que habla como microbusero y me ven y no sé si me tienen miedo o huelo a ganado, pero el chiste es que no dicen palabrotas. Usted tiene que tener ese reflejo del Cristo al que le sirve. Usted es luz y es sal. Recuerde la encomienda. No sea insensible a la necesidad de su hermano o de su hermana. Mi amado, aprenda a sembrar. Sembrar económicamente, sembrar amor, sembrar un abrazo, hasta una palmadita. Te amo. Apréndalo a hacer, amado, segunda encomienda. Cuando usted va a la casa del Señor a trabajar a la viña, la encomienda es edifica la casa. No la dividas, no entres en conflictos, no entres en pleitos. En el libro de Efesios, no, de Romanos me parece, bueno, alguno de esos. Dice la Escritura, por favor, que se reconcilien. Haz algo, amado hermano, para que se reconcilien Evodia y Síntique, que han servido, pero ahorita tienen conflictos. Usted y yo somos llamados al ministerio de la reconciliación. Reconciliaos, dice el Señor. No hagamos más grande el conflicto. Trabajemos por el establecimiento del reino de los cielos. Y mientras usted pueda evitar el conflicto, hágalo. Quédese calladito. Le están diciendo palabrotas que te entren por aquí y te salgan por acá. Te están hiriendo, así como que las esquivas. Pero esas personas un día entenderán que tú eres luz. No entre en conflicto. Tercera encomienda. El trabajo que usted haga en la viña tiene fruto eterno. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de que una persona pueda entrar en la eternidad de Dios. O si usted no pudo hablarle, puede estar en la eternidad con Satanás. Por eso la Escritura es insistente. Ve hoy a trabajar a mi viña. La cuarta encomienda, de acuerdo a la Escritura, el deber de un hijo. ¿Cuántos hijos hay aquí? Bueno, ¿cuántos nietos hay aquí? ¿Cuántos sobrinos?
¿Cuántos hijos? Muy bien. El deber de un hijo es siempre honrar a su padre. ¿Y cómo podemos honrar al padre obedeciéndolo? Mientras usted y yo andábamos en el mundial, éramos contrarios a él, lo deshonrábamos absolutamente, hacíamos lo que bien nos parecía, pero hoy que somos hijos, necesitamos hacer lo que Jesús nos dijo. Ve lo que dice Lucas 2:49. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Nuestra tarea es acercar y reconciliar al pecador con su Señor. Tu llamado, tu servicio más alto es este. Gloria a Dios que puedas servir aquí. Te bendigo en el nombre de Jesús. Pero tu llamado más alto es reconciliar a la gente con su Creador. Y cuando esa persona se arrepiente genuinamente, automáticamente va a ir por otro a decirle: el Señor me cambió. El Señor hizo por mí esto o aquello. Satanás a muchos engaña diciéndoles, y aún a los que estamos en la casa, nos dice Satanás que la culpa es imborrable, que el pecado es imperdonable, que Dios jamás nos aceptará, por eso Dios no nos oye. Pero yo veo una realidad diferente en la Escritura, que Cristo no solo vino a salvarme del pecado, sino vino a sacarme de esta perversa generación y a rescatarme de mí mismo. ¿Qué hijo eres tú? ¿El que dice sí voy y al final no va? ¿O el que dice no voy y se arrepiente genuinamente y va a servir a la viña? Hoy, mi amado, tenemos que determinar estar en la viña y recibir lo que el dueño de la viña ha preparado para nosotros. Así que hoy yo te invito a que reflexionemos por un momento esto. Así que por un momento cierra tus ojos. Tú conoces cuál es tu condición. Tú conoces ciertamente lo que haces y has dejado de hacer. Y hoy el Señor te está llamando a comprometerte, a ir de un servidor a un discípulo, a ir de un simpatizante a un discípulo, a ir de un oidor a un hacedor, de ir de un cuídame a un cuidador de ovejas. Así que hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Cierra tus ojos. Padre bueno, en el nombre de Cristo, hoy yo me arrepiento, Señor, de todas las veces que me has dicho: ve a mi viña, y no he ido. De todas las ocasiones que me has mandado a hacer algo y no lo he hecho. Perdóname, Señor, por contristar tu Espíritu Santo, por ser infiel a ti, por andar en el camino de mi alma. Hoy me abandono en tu presencia pidiéndote: ordena mi vida. Aquí hay alguien que el Señor le ha estado hablando muchas veces y has estado peleando con el Señor. Ríndete este día al Rey. Comprueba su buena voluntad agradable y perfecta. Señor, hoy nos rendimos. Necesitamos de tu gloria, de tu abrazo, de tu fidelidad. Y hoy, Padre, nos comprometemos a seguirte a ti, a amarte a ti, a rendirnos delante de ti. Te damos a ti la gloria y la alabanza y te pedimos: revélate a nosotros. Revélate a nosotros en el nombre de Jesucristo, Señor amado. Gracias. Amén.